Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Monumental. La radio de Costa Rica, 2 de la tarde con 2 minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices. Yo soy Randall Rivera, les agradezco muchísimo que nos acompañen hoy, arrancando semana, por dicha, en horario tradicional ya, de 2 a 3 de la tarde, y hoy Matices Internacional. Porque el sábado terminó la 28ª cumbre de la Cumbre Iberoamericana. 22 países representados, no todos ellos por su presidente, y nos ha dejado cosas, digamos, en agenda formal interesantes, en agenda informal o no oficial más interesantes todavía, y por supuesto que un análisis de lo que busca la región. Por eso le pedí a don Carlos Cascante que nos acompañara esta tarde en vivo. Carlos, bienvenido a Matices, ¿cómo estás? Un gusto, Randall, estar con vos y con todos los que nos escuchan para una conferencia iberoamericana que siempre genera elementos teatrales y escénicos muy relevantes. Quizá todo el mundo recuerda que fue en una cumbre iberoamericana precisamente que el presidente de España mandó a callar a Hugo Chávez, en uno de los gestos más simbólicos de este tipo de relaciones diplomáticas. Sí, y además porque nos genera mucho contenido, insisto, del oficial y del no oficial. Del oficial porque se firmó la Declaración de Santo Domingo, ¿verdad? Con 3 de 4 documentos que se esperaban. Nos pusimos de acuerdo en Iberoamérica sobre cambio climático, sobre seguridad alimentaria y sobre digitalización. Nos quedamos callados sobre Ucrania, pero en el tema no oficial hubo un enfrentamiento fuerte entre el presidente de Chile, Boric, y Nicaragua. Estaba su canciller, Denis Moncada, fue muy interesante. Algunos señalan además que reveló la cumbre los enormes espacios vacíos que hay entre las izquierdas latinoamericanas, y también llamaron la atención ausencias. México, Lula, Venezuela. Y presencias, Miguel Díaz-Canel, por ejemplo. ¿Qué te llamó en términos generales la atención a vos, Carlos, de la cumbre? Mira, me parece muy relevante que podamos ver en la cumbre las diferencias que hay en Iberoamérica, especialmente en Latinoamérica, en relación con las líneas de izquierda, porque muchas veces se ha tenido la idea errada de que todas las izquierdas y todas las derechas son iguales. Y yo creo que la cumbre y estas cumbres siempre nos permiten ver que ese eje que parecía tan monolítico de izquierdas a principios de este siglo, pues no es el eje de izquierdas que se da en esta segunda, bueno, ya tercera década de este siglo. Es cada vez más diferente los grupos de izquierda, no hay un liderazgo consistente dentro de la izquierda, y lo otro, Randall, que me llama poderosamente la atención es como la cumbre iberoamericana como centro de reunión de países latinoamericanos, España, Andorra y Portugal, pues ha perdido espacio internacional. Es de esos intentos de finales de la Guerra Fría y principios del siglo XX, junto con la CELAC, junto con la Alianza de Países del Sur, que intentaron crear mecanismos alternos de reunión a la OEA, que se mantiene, pero tampoco con mucha fuerza. Es interesante ver cómo el multilateralismo de este tipo de reuniones, pues ha caído si lo vemos en comparación con la fuerza que tenían, por ejemplo, en la década de los 90 del siglo anterior.
Claro, sí, es muy interesante. Lo que pasa es que tenían una gran dosis, me parece a mí, de carga ideológica en general desde su fundación, ¿verdad? Era mucho más allá, digamos, que un conglomerado de países con un objetivo común. Yo creo que era conglomerados de países con objetivos ideológicos comunes, Carlos. Hay varios elementos, ¿verdad? Al menos en la cumbre iberoamericana, el elemento diferenciador es España. La cumbre Sí. iberoamericana es un invento de España, es decir, es una iniciativa española que surge con la celebración del quinto centenario del descubrimiento de América, comillas a ese descubrimiento, por favor, y España vio la posibilidad de acercarse a América Latina, que es un elemento que, que en la política exterior de España es muy importante, porque España en Europa vende que es el puente con América Latina. Ajá. Es parte de su política, digamos, europea, decir, bueno, nosotros garantizamos que Europa tenga una relación fluida con América Latina. Entonces, dependiendo de la importancia que España le dé a esto, la cumbre adquirió fuerza. España estaba dispuesta a dar fondos de cooperación que todavía los da a través de la cumbre iberoamericana. Hay toda una agenda de cooperación en la cumbre iberoamericana. España le ha dado a esa cooperación una visión cultural, es decir, la mayor cantidad de fondos de cooperación de la conferencia iberoamericana a través de la secretaría de esa conferencia se reparten en proyectos de cooperación regional que son muy relevantes, sin lugar a dudas, pero con el paso del tiempo la conferencia fue perdiendo fuerza. Y ustedes me preguntarán, pero ¿cómo objetivamente uno puede saber que una conferencia pierde fuerza? De ahí, nada más basta con agarrar la presencia de jefes de Estado que asisten y uno se va dando cuenta a lo largo del tiempo cómo asisten menos jefes de Estado a la cumbre iberoamericana. De hace 2 años, este año fueron 2 jefes de Estado menos que lo que tuvimos hace 2 años. La cumbre desde el 91 al 2014 se realizaba anualmente, ahora es bienal, señal de que hay, digamos, mayores espacios, no hay ese dinamismo inicial. Entonces, a pesar de que la cumbre tiene todos esos aspectos, es la gran sobreviviente, por ejemplo, de UNASUR, que no ha sobrevivido, no hay cumbres de UNASUR desde el 2014 porque no hay quien ponga la plata para hacerlas. Y en el caso de CELAC, CELAC ha perdido tanta fuerza que incluso cuesta encontrar algún país que quiera hacerse cargo de ser la presidencia pro tempore de CELAC. Pero entonces la cumbre, a pesar de todo, la cumbre iberoamericana todavía se sigue realizando con cierta regularidad. En este año, como vos acertadamente decías, Randall, con dos figuras excluyentes de la política latinoamericana y de la política iberoamericana, como son AMLO, Andrés Manuel López Obrador, que sigue su política de no asistir a este tipo de cumbres, pero es que no solo no fue él, es que no mandó al secretario de Relaciones Exteriores, que es lo común, Así mandó a un es. subsecretario encargado de asuntos latinoamericanos. ¿Y eso no Eh, será por el enfrentamiento sí, claro, con España? sí, recordemos que López Obrador había al principio de su gobierno reclamado que España se disculpara por la conquista. En parte un poco de una política interna de López Obrador de traer ese tipo de cosas que estaban muy, muy en boga respecto de las conquistas africanas de otros países europeos. López Obrador lo trajo al plano latinoamericano. España ni siquiera le respondió. Entonces, a una cumbre donde España es un actor primordial, le bajó el nivel hasta lo más que pudo. Y la otra, por supuesto, es la no asistencia de Lula, que tenía programado un viaje a China. Entiéndase, mi viaje a China es más importante que la cumbre, Ujú. aunque Lula sí se disculpó y mandaron una representación más de alto nivel. Entiendes, eh, China es más importante que España.
entiéndase que China es más importante que mis relaciones con ustedes y con España en este momento. Y eso le resta mucho a la cumbre, porque dos figuras de los dos polos económicos de Iberoamérica no Claro. están. Sí, y realmente es una lectura muy interesante. Y lo de Boric, ¿qué te pareció? Porque estábamos esperando lo que pasó, que definiera, digamos, una posición más ruda, por ejemplo, contra Nicaragua. Uh-huh. Bueno, Randall, hay que decir, antes de entrar a Boric, una cosa, si me lo permitís. Eh, las cumbres, digamos, tienen dos agendas, y vos lo definías muy bien. Una agenda son los documentos que se preparan con mucha antelación, y por eso la cumbre iberoamericana tiene una secretaría que se encarga de dar seguimiento a los acuerdos, de preparar las cumbres que siguen, los documentos que siguen, en cooperación con todos los países. Para que pase un documento tiene que ser aprobado por todos los países porque todo pasa por consenso. Y digamos, esa es la parte aburrida de la cumbre. Ahí trabajan los diplomáticos, que son los encargados de redactar. Y la otra parte, que es la divertida, la que se roba los titulares, son las reuniones de presidentes. Porque como parte del proceso, ni siquiera la reunión de cancilleres que se realiza un día antes es tan divertida. En realidad no es para nada divertida porque es más técnica. En Claro. la reunión de presidentes, los presidentes, ¿para qué utilizan la cumbre? Para tener impacto internacional, para que sea conocido su figura internacionalmente. Y el esquema que tiene la cumbre, que pese a que tiene un tema específico, en este caso era el medio ambiente, el esquema que tiene la cumbre cuando se le da la palabra a un presidente, ese presidente puede usar su tiempo para decir lo que él considera mmm, pertinente. Y ahí es donde vemos los juegos de pólvora, los ataques, los intentos de diferenciación, que juegan en el aspecto internacional para diferenciarse internacionalmente y en el aspecto interno para utilizar, digamos, ese plano internacional para escapar un poquito del conflicto interno, pero también para utilizarlo para ganar legitimidad en el conflicto interno. En el caso que mencionas de Boric fue muy interesante porque Boric siempre ha tenido una posición dura hacia Nicaragua, muy dura. Uh-huh. Yo no dudo que desde el punto de vista personal, Boric considere lo que es Nicaragua hoy en día, el régimen de Nicaragua hoy en día, su crítica violenta a la expulsión de ciudadanos nicaragüenses opuestos al régimen de Ortega, que fueron despojados de su nacionalidad, no, y que algunos están exiliados en Chile. Claro. Pero Digamos además que algunos de ellos de izquierda también. por supuesto, miembros de la revolución del 78, gente muy importante en esa revolución. Y yo no niego que Boric tenga esa visión personal, para nada lo niego. Pero si te das cuenta, también es un juego interno. Es un juego donde una de las cosas que se habló en la campaña contra Boric y que todavía se utiliza contra el gobierno de Boric es la posibilidad que el gobierno de Boric asuma un giro autoritario, como el de otros países latinoamericanos que tuvieron mm, movimientos que se llamaban de izquierda. Eh, y Boric ha utilizado esos ataques internacionales contra el régimen de Maduro y contra el régimen de Daniel Ortega para decir, no, no, ojo, nosotros somos una izquierda, pero una izquierda democrática, que no queremos caer en estos abusos, ni nos vemos en estos abusos, nos vemos manteniendo el régimen institucional de Chile, un régimen pluralista, abierto, más allá de que tengamos ideas económicas de izquierda. Entonces, esos ataques internacionales le sirven a Boric para decirle a sus críticos internos, suave, yo no soy de estos que ustedes critican. Yo critico a las izquierdas, al sandinismo nicaragüense, critico al chavismo venezolano, yo no soy una izquierda de esas. Eso es muy interesante, Randall, cómo se utiliza este escenario externo para posicionar visiones internas. Porque
vamos a ver, ¿quién lee con más atención lo que dice cada presidente en este tipo de cumbres? Salvo que seas un presidente de un país muy relevante, de los que más consumen las noticias de la cumbre respecto de sus propios presidentes son Su propio país. su propio país. Sí. Sí, qué interesante. No sé si estaba previsto, sí estaba previsto, pero era de esperarse que Ortega no fuera, por ejemplo, porque había Ortega, un llamado internacional fuerte a pedir pruebas de vida de Monseñor Álvarez correcto, y las dio y las dio, el mismo día en que arrancó la cumbre. correcto. Pero también, digamos, no le bajó tanto como México el nivel a la reunión. Pero de Ortega no fue, mandó a su canciller. Randall Ortega es común que no participe de estas cosas y creo que va por dos lados. Lo primero es que Ortega hacia lo internacional, digamos que cree que no se juega en las cumbres. A diferencia de líderes de la izquierda latinoamericana como Chávez, que decir cumbre era decir escenario, espacio, un Fidel Castro, eh, donde veían este escenario para defender sus posiciones, sus visiones, Ortega no lo ve tanto así. Nunca lo ha visto tanto así y especialmente desde la segunda parte de su gobierno. Recordemos que el gobierno de Ortega ya empezó en el 2006. A partir del 2010 Ortega participa cada vez menos. Algunas personas en Nicaragua dicen que por motivos de enfermedad, o sea que básicamente él no tiene la suficiente salud para andar en tanto viaje y Ortega prácticamente no sale de Nicaragua. También le sirve para su discurso interno, si lo vemos de esta forma. Ortega vende la idea de que a él no le interesa tanto lo internacional, sino lo nacional. Y hay otros políticos en Centroamérica que están haciendo el mismo juego, ¿verdad? Respecto de cumbres. Es el caso, por ejemplo, de Bukele. Bukele lo que vende internamente es que este tipo de cumbres es una pérdida de tiempo. En algunos casos puede tener razón. Que este tipo de cumbres es una pérdida de tiempo y que él no gasta el tiempo que le tiene que dar a los salvadoreños trabajando dentro del Salvador. Y si lo ves en el caso centroamericano, es muy evidente que para los países centroamericanos esta cumbre fue de una importancia menor. Solo fueron el presidente de nosotros, presidente Chávez, la presidenta Xiomara Castro, y paré de contar. No fue Guatemala, no fue El Salvador, Panamá sí fue, perdón, e incluso lo que están diciendo Nicaragua no fue, lo que están diciendo con ese posicionamiento es que el foro iberoamericano no es tan importante para estos países centroamericanos, que hay otros foros que consideran de mayor relevancia. Bueno, curiosamente, mientras estaba en la cumbre, Honduras anuncia el establecimiento de relaciones con China, correcto, que inmediatamente significa el rompimiento de relaciones con Taiwán, como lo hizo Costa Rica en 2007, si no me falla la memoria. Correcto. También pareciera relevante leyéndolo en términos en clave iberoamericana. Yo creo que sí. O sea, okay. Yo creo, vamos a ver, yo lo que creo es que los centroamericanos, o al menos estos países centroamericanos que no asisten, tienen una visión de que la conferencia iberoamericana es demasiado España. O sea, tiene poco de latinoamericano y la agenda es muy, muy impuesta por España. Incluso te pongo un ejemplo, es tradicional en esa cumbre, o ha sido tradicional en esa cumbre, que el rey de España tiene un desayuno junto con el presidente del gobierno español, con todos los presidentes centroamericanos. Y digamos que es, salvo viajes excepcionales del presidente del gobierno español o viajes excepcionales del rey de España o algún miembro de la monarquía,
el más alto nivel con que los centroamericanos se reúnen con España. España es un muy buen cooperante en Centroamérica, pero llega el momento en que los países centroamericanos, muchos están buscando diversificar sus fuentes de cooperación y esa diversificación se llama China. Entonces, como que la cumbre para los centroamericanos ha dejado de ser ese punto importante. España tuvo desde el final de las guerras centroamericanas hasta la primera década de este siglo un importante papel en la cooperación en Centroamérica. Lo sigue teniendo, pero ya no es suficiente para lo que los centroamericanos aspiran y ya no es ese socio tan predominante, al menos esa es la señal que nos da la cumbre. Sí, que me pareció muy interesante realmente en términos generales, y además, por ejemplo, el misterio de Maduro, ¿ah? Que sostiene hasta el último momento si va a ir o no va a ir para excusarse por COVID al final. Correcto, correcto. Bueno, supongamos que sí tenía COVID, pero para Maduro, Maduro piensa mucho sus salidas de Venezuela. Porque lo detienen. Exactamente. O sea, y te refleja un poco los niveles de confianza interna que puede tener en aquellos a quienes deja. Claro. Eh, Dice, yo la casa no la dejo sola. no, no, no. El que se va a ir para la villa puede perder la silla. O sea, yo siento que va por un lado de estos más que por enfermedades. Eso sí, mandó a su vicepresidenta, o sea, mandó un alto nivel. Delcy Rodríguez, si no me equivoco. Y en ese lado de la izquierda, vos te das cuenta que nuevamente es los juegos pirotécnicos. Vos oís el discurso de Díaz-Canel y es como oír un discurso cubano de hace 20 años. O sea, el discurso internacional, atacar a los Estados Unidos en una cumbre que no está, señalar que quieren acabar con la revolución, etcétera, 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 sí, va de la mano con la cumbre. Pues, digamos, es un discurso que se espera en la cumbre y que se ve también al mismo tiempo recompensado como un comunicado especial en la cumbre que condena el embargo de los Estados Unidos a Cuba. Es decir, cada quien va a buscar sus posibilidades. Bolivia va a hablar del problema de los países mediterráneos. Ahí, por más izquierda que es el gobierno chileno, le dicen que por Chile no saldrá, o sea, por Chile, que Chile no cederá, pero sale un comunicado de la importancia de los países mediterráneos. Comunicados que como no son declaraciones, pueden no tener el concurso de todos los países presentes. Claro. Y así cada país, Randall, cada país tiene en este tipo de foros, en este tipo de escenarios generales, de escenarios internacionales, sus caballitos de batalla. Y con eso salen. Costa Rica siempre, por ejemplo, sale con medio ambiente. O sea, Costa Rica sale con medio ambiente, establece su posición país de medio ambiente, se presenta como un líder de protección del medio ambiente. En este caso, digamos que se saca un comunicado conjunto de océanos, que para Costa Rica era muy relevante, la carta de una Iberoamérica más limpia, que para Costa Rica, digamos, en su posición de país que internacionalmente tiene una agenda medioambiental, es importante, y así cada país, Randall, cada país tiene sus discursos en este tipo de escenarios, más allá de lo que trate la cumbre, porque la cumbre iba a tratar solo sobre medio ambiente, pero ya viste que los presidentes, los jefes de Estado y los cancilleres atacan y se defienden dependiendo de cómo está, sí, de cómo está la situación. De hecho, Denis Moncada, el canciller nicaragüense, me hizo mucha gracia. Digo, porque cuando Boric lo ataca, le dice, usted lo que está haciendo es disfrazando que usted vendió a su país y traicionó que traicionó a su país al venderse al imperialismo yanqui. Es correcto, siempre sale el imperialismo yanqui en esos discursos. Y es muy interesante el discurso de Boric, Randall. Cuando Boric habla, es muy interesante que él pone como ejemplo lo que experimentó Chile durante la dictadura de Pinochet.
Ajá. Que esos son golpes internos, ¿verdad? A la oposición de derecha que tiene Boris en Chile. Y así hay que leerlo. Por ejemplo, Petro no va a dejar de aprovechar todas las oportunidades que tenga para salir sobre ciertos temas. Y por ejemplo, Petro sí vio en la cumbre una oportunidad de tener cierto tipo de presencia. Petro incluso eh, termina la negociación sobre sanidad que habíamos hablado hace 2 semanas en Ajá. Colombia, inmediatamente agarra el avión y se va para la conferencia, se va para la cumbre. Y le tira a Perú, le tira a Perú diciendo que en Perú hubo un golpe de Estado, que Pedro Castillo debería estar ahí. No muchos le ponen atención, para ser honesto, no tuvo mucha salida, pero sí tiene que salir el canciller del Perú porque la presidenta de Perú no pudo ir eh, eh, a responderle, ¿verdad? Que lo que hubieran tenido es un dictador, no un presidente. Entonces, ese juego de polvo es interesante, es interesante para ver cómo un político sale a la palestra internacional con dos visiones, ¿verdad? Sale con su sombrero de, ok, ¿cómo logro tener relevancia en esto? Que mi país salga en medios de prensa internacional, que pueda dejar muy clara la imagen de mi país internacionalmente, qué defiendo, hacia dónde voy, pero por otro lado, ¿cómo logro que mi público interno también me aplauda? Esa doble tribuna, lo que algunos llaman que la política internacional es una política interméstica porque es internacional y es doméstica, Ujú. pues lo hace tan interesante estos juegos, ¿verdad? Por más Claro. alicaída que podamos decir que está la cumbre. No, no, por supuesto que sí. Lo que pasa es que es cierto, Carlos. Se habla en clave internacional, pero para el público interno. Porque Correcto. finalmente, si yo fuera un asesor de un presidente en una cumbre, le digo, acuérdese que los que votan están allá. Correcto. Acuérdese que los que lo pueden molestar más están afuera. Y que realmente los papeles que se firman aquí adentro, pues para haberlos firmado tienen que ser acuerdos de mínimos porque la diversidad es tanta y todo se Sí. aprueba por consenso que, por ejemplo, la postura de Costa Rica de querer pasar, digamos, una condena o una declaración más fuerte sobre Ucrania, pues no tenía posibilidades de pasar. Pero el país lo tiene que establecer porque lo ha definido como parte de su política exterior y porque también frente a otros socios que ni siquiera están en la cumbre tiene que quedar claro de qué lado estamos. Así es. De hecho, déjame saludar un momento a la gente que se ha tomado el tiempo de saludarnos y reportarnos sintonía en el Facebook de Noticia Monumental. A Miguel Gamboa, saludos. A James Bolaños en San Vito. Andrea López, saludos. A eh, Luis Flores en Cartago. A Chico Guillén en Atenas. A Sonia María Núñez. eh, a William Daniel Barrantes en Esparza, a Leo Parra en San Ramón, a Yenori Cordero, a Álvaro Agüero en Ciudad Colón, a Alfonso Lazo, a Marco Vargas. Gracias por estar con nosotros. Evidentemente, evidentemente un tema de la cumbre que se desarrollaba en República Dominicana era Haití, que comparte isla con Uh -huh. República Dominicana. Uh -huh. ¿Por qué Haití? Digamos, ¿por qué todo o buena parte de la discusión oficial se centra en la gobernabilidad de Haití, Carlos? Muy importante, Randall. Ahí está otro actor que juega en este tipo de reuniones, el país sede. El país sede tiene varias potestades dentro de la reunión. En primer lugar, las autoridades del país sede son las que presiden la reunión, es decir, tienen el lugar de honor. Eso desde el punto de vista simbólico fortalece la figura, en este caso, del presidente de República Dominicana. Para República Dominicana, uno de los problemas históricos que ha tenido es cómo lidiar o cómo enfrentar el problema haitiano. Hubo épocas, en la época de las grandes dictaduras de República Dominicana, que eso se lidiaba a pura violencia, es decir, mecanismos de violencia extrema, matanzas, en algunos casos, en gobiernos antiguos.
Conforme avanzó el siglo XX y empezó el XXI, pues eso ya no es tan bien visto. Pero la inestabilidad haitiana produce mucha migración dentro de República Dominicana, mucha inestabilidad en la sociedad dominicana y también sentimientos xenofóbicos dentro de la sociedad dominicana, sin duda. Una de las formas, digamos, que ha tenido este gobierno, el de Luis Abinader, para enfrentar el problema y el caso haitiano, ha sido tener una política dura frente a Haití, incluso hablar del establecimiento de un muro. Y cuando hablamos de muro, no solo es la parte física del muro, sino un endurecimiento de las políticas migratorias en contra de ciudadanos haitianos. Parte de lo que República Dominicana pretendía sacar de la cumbre era manejar su imagen frente a los países iberoamericanos de que esto no se viera como políticas violatorias de derechos humanos. Entonces, lo que hizo o la estrategia de República Dominicana era hacer más visible, que yo creo que es suficientemente visible, pero para República Dominicana era importante hacerlo aún más visible, que el problema haitiano no es un problema de República Dominicana. El problema haitiano es un problema continental. Porque la inestabilidad de la isla provoca migración a los Estados Unidos, que pasa a través del continente. Si no, acordémonos de lo que nosotros vivimos, Randall, hace que 7 años, 8 años, en la frontera norte, que Nicaragua nos cerró las fronteras y había refugiados haitianos al otro lado de la frontera, en el territorio costarricense, y que fue muy problemático. Bueno, lo que República Dominicana pretendía hacer era precisamente decir, para que Haití salga de sus problemas y nosotros no nos veamos con una política tan agresiva frente a Haití, ocupamos que la comunidad internacional ayude a Haití a salir de sus problemas. República Dominicana en corrillos internacionales ha intentado mover las aguas para que se produzca una intervención externa en Haití que tranquilice la situación en Haití y que se quede hasta que más o menos se restablezca la situación política en Haití. Entonces República Dominicana ha abogado por eso y aprovecha todos los espacios internacionales que tiene para manejar ese discurso. Y esta no fue la excepción. Interesantemente, algunos países sí, pues bueno, prestaron oídos a ese discurso y le prestaron apoyo, o sea, señalaron la necesidad de que Haití tenga que ser, que la única forma de que Haití salga de su situación compleja, de su desorden estructural, es con intervención extranjera, que no sería para nada la primera en Haití. Haití ha sido constantemente intervenido internacionalmente y nunca se ha solucionado el problema tampoco. Haití, vieras que, digo, esto como una reflexión al pie. A mí, realmente, República Dominicana y Haití me llaman tantísimo la atención porque es la muestra de que con el mismo clima, la misma vegetación, el mismo territorio, la misma geografía, dos grupos humanos pueden ser ampliamente diferentes por sus decisiones políticas o incluso, y aquí voy más allá, por su color de piel. Y cuando digo su color de piel, no es porque sean diferentes hoy en su color de piel y que eso marque un tema, sino porque la esclavitud en los campos de algodón en Haití, por ejemplo, y de caña, fue un tema, digamos, fue una crueldad en la historia en Haití. Sí. Entonces, digamos, dos grupos en el mismo escenario, con todo, con la misma agua, el clima, o sea, todo tienen destinos abiertamente diferentes, Carlos. Sin República Dominicana ser un país desarrollado, ¿verdad? Hay que dejarlo claro. Con una enorme desigualdad interna, etcétera. De acuerdo, pero si lo comparas con Haití. No, son otros 100 pesos, porque Haití nunca logró desarrollar instituciones nacionales. En parte también porque, y aquí sí hay que tenerlo claro, la conquista de Haití y la independencia de Haití fue bastante más violenta que la de República Dominicana, porque los franceses en Haití, digamos que no querían desprenderse de Haití, los españoles tampoco, pero los conflictos internos en España
evitaron. Se los comieron. Francia sí tuvo la suficiente fuerza para hacerle la vida miserable a Haití y en el proceso someter las situaciones de deudas internacionales en el siglo XIX que la economía de Haití no pudo soportar. Y el siglo XX haitiano es una cadena de intervención extranjera de los Estados Unidos, de problemas internos muy graves dentro de Haití bueno, de desastres naturales, porque es el lado de la isla donde pegan los huracanes que realmente dejan a Haití en una situación tan precaria y tan dura. Y aquí te cuento un paréntesis. Hace unos meses nos visitó en la Escuela de Relaciones Internacionales un profesor haitiano que trabaja en Haití, que trabaja en la Universidad de Miami, y dice que el gran problema, por ejemplo, que tiene Haití es que la intervención, por una parte, ha sido tanta que los liderazgos internos en Haití no se generan, que la persona joven que esté en Haití, lo primero que piensa es en salir de Haití, y que cuesta mucho generar, digamos, internamente liderazgos comunales, liderazgos políticos, no digo sanos, pero sí mejor orientados a que Haití en algún momento logre salir de esta situación tan precaria que vive. Dice que el problema es comunitario, es muy grave, a nivel micro es muy grave, y nosotros a veces solo nos quedamos con el problema macro, pero dice que el gran problema está en lo micro, ¿verdad? En cómo generar comunidades más sanas, cómo generar gente que quiera quedarse en Haití para trabajar y reformar la situación haitiana. Y al final del día, los demás países terminamos viendo a Haití como un problema migratorio. Claro. Y las medidas que se quieren tomar es para evitar la migración haitiana. Al final del día, no para ordenar o para colaborar en un proceso de reforma de las condiciones internas de Haití. Es para que se queden ahí viviendo su infierno y no para arreglarles el infierno. Exactamente. Y la otra pregunta con Haití es cómo arreglar ese infierno, ¿verdad? Cómo tomar medidas realmente transformadoras que hagan que las personas puedan cambiar la forma de violencia estructural en que viven cotidianamente. Y es que cuando hablo de violencia estructural en Haití, o sea, la cantidad de violaciones, de asesinatos diarios, es decir, es realmente un lugar donde la violencia es el pan diario que viven las personas. Claro, pero digamos, yo no creo que habíamos hecho un programa cuando mataron al presidente de Haití. Uh-huh. Y vos en ese programa nos enseñabas unas fotografías de las partes altas. Sí, así es, de la inmensa desigualdad que se vive en Haití, donde hay gente profundamente pobre y gente profundamente pobre. Esas son los dos escalas que hay en Haití. Unos cuantos ricos que viven en las colinas. 4 o 5 ricos. Ajá. Una diáspora de algunos pobres que lograron salir o de muchos pobres que lograron salir, y una diáspora privilegiada que vive en la Ribera Francesa, en la Costa Azul, disfrutando de las riquezas de que son dueños. Es un país completamente, digamos, donde uno no encuentra una salida fácil, muy complicado de manejar. Y curiosamente, uno de los países con una lucha, una batalla violenta, profunda, pero temprana de su independencia. Claro, pero es que la independencia haitiana tiene, de eso nos da para hacer un programa, pero imagínate que los franceses, Haití era la perla del imperialismo francés en el Caribe, el gran productor de azúcar, y al final del día, los franceses hicieron de todo para recuperar Haití, hasta vender la Luisiana, es decir, el medio oeste de los Estados Unidos. Y después, para garantizar su independencia, Haití tuvo que aceptar una serie de deudas enormes que tenían que pagarle a Francia. Es decir, la economía quedó destrozada desde el inicio de la independencia. Una cosa realmente conmovedora. Y pasada por racismo
por etnofobia de todo tipo, y bastante dura. Y ahora, por ejemplo, República Dominicana, el gobierno actual de República Dominicana lo ve como el vecino que no queremos tener y al cual le tenemos que construir un muro para defendernos de los problemas que nos acarrea. Es una situación bastante dolorosa. Carlos, otra finalidad que tenía la cumbre era trabajar en la reforma de la arquitectura financiera. A ese no se llegó a acuerdo. No, es que esa es más complicada. Vamos a ver, los países de América Latina lo que siempre han señalado respecto de los organismos financieros internacionales es que deberían bajar las condiciones en las cuales se les presta, deberían bajar incluso en algunos casos la cantidad de la deuda, es decir, condonar algo de deuda, porque si eso no se hace, pues nunca van a salir de una condición en la cual tienen deudas externas bastante atosigantes. Entonces, las posiciones de los países latinoamericanos siempre ha sido, ok, reduzcan el condicionamiento de préstamo y pensemos en condonaciones para ciertos casos. Eso es un tema donde los países desarrollados siempre ven esa situación de otra manera. Siempre lo ven como, bueno, la plata que va a los organismos financieros internacionales es la que ponen nuestros contribuyentes. Nosotros tenemos que garantizar que nuestros contribuyentes están haciendo un préstamo y no una donación. Y eso de ahí es bastante complicado, ¿verdad? La estructura financiera internacional pues deja para los deudores una situación muy problemática. Y siempre, digamos, en estos foros lo que se busca es tener una voz a favor de este tipo de transformaciones. ¿Quiénes generalmente lideran ese tipo de políticas? Argentina. Argentina, que se caracteriza por tener deudas enormes en este momento con el Fondo Monetario Internacional, que tuvo que renegociar y que el fondo renegoció, y países altamente endeudados internacionalmente. Eso no necesariamente recibe todo el apoyo, digamos, del país desarrollado en la sala o de los dos países más desarrollados en la sala, que son España y Portugal. Entonces, es bastante complicado llegar a acuerdos para sostener esto. Diferente, por ejemplo, era en la CELAC, donde eso pasaba, digamos que con bastante mayor facilidad. Sí, indudablemente, por las posiciones ideológicas. Correcto. Y porque en realidad ahí hay como una, ¿qué te puedo decir? Si vos te pones a ver el peso de los países latinoamericanos dentro de los organismos financieros internacionales es muy bajo. Los que más pesan son Brasil y México, pero no se acercan a lo que pesan los Estados Unidos, lo que pesan los europeos. Entonces siempre es como una visión latinoamericana y también africana respecto de estos organismos financieros internacionales, a los que siempre se les considera como abusivos y que con esa política de no condonación mantienen a las estructuras nacionales en deuda permanente con este tipo de organizaciones. Ni hablar de los banqueros privados, ¿verdad? Que los banqueros privados incluso son peores que el Fondo Monetario Internacional, porque el fondo siempre presta a un interés más bajo que los banqueros privados. Claro. Bueno, son las 2:46. Vamos a una pausa, la única que vamos a hacer hoy en Matices. Y al regresar, mi pregunta a Carlos es, bueno, ¿y qué? Ok, se llenan las declaraciones, ¿y qué? Así es que son las buena pregunta. Sí, es muy corta, es una pregunta muy corta, pero realmente está llena de sentido. Bueno, ¿y qué? Y los que nos están escuchando probablemente se estén haciendo la misma pregunta. Seguramente. Saludos a Chico Guillén, que dice cuál colonia francesa es próspera. Alfonso Lazo. Muy cierto. Sí, es interesante. Muy cierto. Alfonso Lazo, que nos recuerda que Haití es el país más pobre de América Latina. Aaron Solano, que dice que Biden estaba hablando de Haití en Canadá. A Carlos Granados y a Carlos Muñoz, que nos saluda Carlos Muñoz desde
Seroga en Botswana. Son las 2:47. Vamos a la pausa y volvemos. La radio de Costa Rica, 2:52 en la tarde. Gracias por estar con nosotros. Mi pregunta, después de que Carlos Cascante nos ayudara a entender los pormenores, los detalles, la trascendencia de la reunión de países iberoamericanos en República Dominicana, era ¿y qué? ¿Ok? ¿Y qué pasa entonces con declaraciones, con discursos? Así, Carlos, Mira, ¿y qué? bueno, quizá decía un profesor mío que había sido embajador en Naciones Unidas, que las Naciones Unidas son el principal productor de papeles del mundo. Bueno, las cumbres tienden a hacer eso, pero hay una faceta en las cumbres que es más aplicada y que a mí me parece que es relevante, especialmente en la cumbre iberoamericana, sin que sea ni que tenga el alcance de otros espacios de cooperación, que es que, por ejemplo, en esta cumbre se aprobó el tercer programa cuatrienal de cooperación. La cumbre, de acuerdo con datos que se manejan a lo largo desde el 2014, tiene un promedio de aportes para la cooperación de alrededor de entre 10 millones, entre 12, 15 millones de euros a alrededor de unos 20 millones de euros en su mejor momento. Por ejemplo, para 2021, los aportes para cooperación en diferentes programas rondaron los 13, 14 millones de euros. Ahora, ¿qué tipo de programas de cooperación tiene la cumbre iberoamericana? Como te decía, el 55% de las iniciativas de cooperación son programas culturales. Es decir, programas culturales que abarcan redes de bibliotecas, situaciones vinculadas con la exposición de grupos de cultura que de alguna forma reciben algún beneficio de estos programas de cooperación. Hay algunos espacios de gestión del conocimiento que va vinculado con la gestión de programas educativos a diferentes países y también programas de asistencia social. Entonces, digamos que aunque no es, digamos, la gran cooperación, como por ejemplo puede ser el Banco Interamericano de Desarrollo, pues la cumbre sí tiene alguna palanca interesante que es esa esfera de cooperación. Y el otro elemento que es muy concreto, que se realiza en toda cumbre, es una reunión de empresarios, donde los países siempre están en la búsqueda de conseguir inversión extranjera directa para pues para sus economías, ¿verdad? Entonces esa cumbre siempre se realiza un día antes, participan empresarios iberoamericanos, empresarios de la región. España, de hecho, este año prometió que iba a ampliar los beneficios a las empresas que invirtieran en Iberoamérica, llámese nuestro lado, América Latina, y siempre, digamos, esos espacios pueden ser útiles para los países para obtener algún incentivo más allá de la documentación. El otro elemento es de carácter político porque muchos países aprovechan estas cumbres para hacer reuniones bilaterales que no podrían hacer en otro momento y ampliar o profundizar alguna relación estratégica que se quiera ampliar. Por ejemplo, el presidente de Costa Rica terminó reuniendo el presidente del gobierno español y el rey de España, si no me equivoco, al final de la cumbre, lo cual para Costa Rica sí es relevante porque una de nuestras fuentes de cooperación que todavía nos llega un poco es España. Y hay proyectos de España en Costa Rica que no se pueden quedar sin financiamiento, de forma tal que más allá de los papeles, sí también hay una agenda que puede ser
más concreta e interesante. Sin llegar, y esto lo quiero dejar claro, la cumbre iberoamericana no llega a los niveles de cooperación que, por ejemplo, se pueden tener en un Banco Interamericano de Desarrollo, la cooperación de otros socios bilaterales, pero es lo que hay en esta cumbre. Son las 2:57. Carlos, muchas gracias por habernos acompañado en el programa. Con mucho gusto, Randall. ¿Con qué canción te gustaría despedirte hoy? Vámonos con una canción que a mí me fascina de Joan Manuel Serrat, que se llama Aquellas Pequeñas Cosas. Una canción de 2:20 que le saca a uno las lágrimas. Pero apenas para que te dé a las 2 de la tarde. Sí, Todo obviamente calculado. Aquellas pequeñas cosas. Ahí suena de fondo. Carlos, muchas gracias. Feliz tarde. Para servirles, buenas tardes. Hasta luego. Feliz tarde.